Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Entendamos entonces que ese es el lazo que nos une a Dios verdaderamente. Porque si no amamos a nuestro prójimo, que podemos ver, ¿cómo podremos amar a nuestro Dios que no podemos ver? El amor es el lazo, es lo que nos une, pero no es el amor cualquiera. Es el amor que todo lo cree, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo sufre, pero es el amor que puede perseverar a pesar de las circunstancias en nuestras vidas. Somos más que vencedores. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 14 dice: y sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este es el fin que nosotros tenemos que también identificar y saber el tiempo en que estamos viviendo y darnos cuenta entonces que el fin se ha acercado. Pero quiero que note usted lo importante entonces de seguir en la senda y el camino y el curso correcto, porque hay muchos por ahí que en el ejemplo número 1 en esta nación les dije, están a nuestro alrededor. Y hay muchos por ahí en el ejemplo número 2 que les dije que están fuera de las fronteras y que están en Latinoamérica también y que también nos llaman la atención y de los cuales también nos tenemos que cuidar, porque le digo, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que vivir la experiencia, no por lo que otros dicen o por lo que ven nuestros ojos, sino por nuestros triunfos y nuestros logros, aleluya, en el poder que Cristo Jesús nos ha dado, en esa fe que Él ha depositado en nosotros, que podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esos límites se los ha dado Dios a la iglesia. No a ministerios independientes, ¿me explico? Sino a la iglesia de Jesucristo. Y otra vez digo, la iglesia puede hacer ese tipo de evangelismo que estamos hablando, pero es necesario que sea la iglesia de Cristo, no otros que viven de la iglesia de Cristo. Entonces, ese tiempo del fin es el que también tenemos que considerar. El concepto de que el fin se acerca necesita entenderse en el nivel preciso para poder impactar la generación más difícil que ha existido en la historia de la humanidad. Por eso era importante también identificar que estamos viviendo en medio de la generación más difícil que ha existido en la historia de la humanidad. Y recuerde, porque creemos que el fin se acerca. Ahora vayamos entonces a los escritos del apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, vemos lo que se le dice la parousia, o la aparición, el día del Señor. En este caso lo relacionan, donde el Señor aparece como ladrón en la noche. O sea, ¿y a qué viene un ladrón? Para llevarse ¿qué? Algo. Ahí entendemos por qué se le llama de esta manera. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Y aquí, en estas dos cartas del apóstol Pablo son significativas, porque el pueblo de Tesalónica ya estaba seguro, o que estaban a punto de entrar en el tiempo de angustia de Jacob, y ellos estaban pasando por tribulaciones ya en ese tiempo. Lo podemos ver por las mismas cartas del apóstol, o ya habían entrado o estaban a punto de entrar al día del Señor. Y entonces el apóstol Pablo les hace algunas correcciones, inspirado, iluminado por el Espíritu Santo, para escribir de la manera que él escribió. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un parecido tan grande a esta generación, a este tiempo de Tesalónica, porque ellos creían como nosotros estamos comenzando a creer en estos días. Quiere decir que la tribulación, la angustia, la persecución, los problemas, la resistencia, recuerde,
aquellos que van subiendo en contra de la corriente, eso se iba a manifestar también. Pero de la misma manera el poder y la autoridad de Dios y la unción verdadera de Dios se iba a manifestar en los tales, en aquellos que han creído a Dios y han resguardado el camino. ¿Cuál camino? No es el camino más fácil, no es la puerta ancha, no, sino la senda, el curso que mantiene los propósitos y la verdadera unción de Dios en nuestros medios, en esta generación tan difícil en que estamos viviendo. Y el versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente. Quiere decir que ya Pablo había pasado tiempo con ellos. Ya Pablo les había hecho sus presentaciones, les había hablado, había tomado preguntas y les había dado respuestas y había repetido esto. ¿Cuántas veces no dice? Pero por lo menos varias veces lo hizo para decirles que ustedes saben ya perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y nosotros aquí hemos sacado tiempo para definir el día del Señor, y recordando que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, y que el día del Señor implica el reino literal de Cristo en esta tierra, el milenio del Señor que esperamos. Pero cada día tiene su comienzo. Cada día tiene sus principios de dolores. Cada día tiene sus tiempos difíciles. Y este día también traía y traerá sus sorpresas. Dios tiene sorpresas buenas para sus hijos y para sus hijas. Esto es para los que hemos perseverado en Él. Porque vendrá ese día, vendrá el comienzo de ese día. Y se oirá una trompeta, una final trompeta. Y nuestros oídos estarán agudizados y preparados para oír y escuchar esa final trompeta. Y en ese momento nadie sabe el día ni la hora, pero dice la Escritura que seremos tomados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Decirlo es una cosa, pero andar en esa senda es otra. Y por eso les estoy hablando de esta manera, amados, en esta mañana. Perfectamente vosotros sabéis, o sabéis vosotros, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entendamos, ¿a qué viene un ladrón? A llevarse ¿qué? Algo. ¿A qué viene el Señor? En ese momento, a llevarse ¿a quién? A los creyentes. Amén. A los que hemos perseverado, a los que hemos encontrado esa senda y hemos mantenido el curso. Por eso es tan importante mantener el curso preciso en el 2013. Y no vayamos a equivocarnos ni a derecha ni a izquierda, ni por ninguna otra cosa que nos pueda llamar la atención. Por los que están aparentemente creciendo y tienen fuerzas, pero a costas de vivir por sus propias fuerzas y no del Espíritu Santo, y discerniendo aquellos que dicen: tenemos el Espíritu, mirad lo que Dios está haciendo. Pero eso no prueba en realidad que Dios lo esté haciendo o que Dios esté ahí. No lo sabemos porque no estamos ahí, no convivimos con ellos, y porque viven de una emoción continua, como diciéndole al pueblo: esto es lo que solamente necesitan hacer. A la distancia lo dicen algunos, y en realidad no lo pueden probar. No lo pueden probar, ¿por qué? Porque tendría que ser algo que nace en el corazón de ellos continuamente, porque por sus frutos entonces los podremos conocer. Y de la manera que hoy se está viviendo, es muy difícil conocerlos por los frutos, porque no hay tiempo para verificar ni para probar el fruto. Solamente la iglesia, y esto es lo importante, hermanos, la iglesia local. No que sea la iglesia triunfante es una entre tantas, pero cada iglesia local en esta nación y fuera de esta nación, cada iglesia tendrá que darle cuentas a Dios. Y de cada iglesia entonces Dios levanta a aquellos que han creído y que quieren ver las señales y los milagros y prodigios que Dios ha prometido para los que creen. Entonces Pablo les recuerda
que esa aparición del Señor marcará el comienzo del día del Señor. ¿Por qué? Porque vendrá como ladrón, y el ladrón viene a llevarse algo. Entonces el Señor vendrá, no todo ojo le verá todavía, vendrá como ladrón y nos llevará a nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 8. Y ahí vamos a ver nuestra reunión con Él, donde Él vendrá para dar retribución a los que no creyeron, también en el día del Señor. Por eso les estoy hablando de un concepto, lo cual he tenido que presentarles en diferentes niveles, por decirlo así, porque ya hemos hablado del día del Señor. Pero he aquí, parte del día del Señor es la aparición de Cristo. Parte del día del Señor es la reunión con Él, porque es la antesala, cuando Él entonces llevará a las naciones de la tierra hacia esa confrontación en Armagedón, para después establecer su reino en Jerusalén. Y ese tiempo completo, ese milenio, es el día del Señor. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 8, vemos esa reunión que tendremos con Él cuando Él vendrá a traer retribución. Dice la palabra. Leamos el versículo 7, y ahí otra vez les dije que ya ellos estaban pasando tribulación. Vamos a identificarnos también, nos identificamos con ellos, porque hay diferentes grados de persecución, hay diferentes grados, ¿no?, de tribulación. Y ellos estaban siendo atribulados también, dándoles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo les está dando esperanza. Ellos fueron atribulados, pero llegaría un día en que el Señor nos daría o les daría consuelo. El verso 8 dice: el Señor vendría en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y continúa entonces hablándoles de lo que va a ocurrir después que los libros sean abiertos en el gran juicio final. Pero quiero que entendamos que aquí el apóstol les está definiendo diferentes partes del día del Señor. La primera parte es la aparición. La segunda parte es cuando Él pone sus pies, donde todo ojo le verá, y Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Tendremos esa reunión con Él, y Él traerá retribución sobre aquellos que no creyeron y desobedecieron el evangelio, o lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Dios les estaba diciendo: creed antes de que las puertas sean cerradas. Y ellos no creyeron, prefirieron rebelarse contra Dios y depender de sus propias fuerzas. Pero Él vino a traer retribución. No obedecieron el evangelio, ni tampoco quisieron conocer a Dios. Y entonces vayamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Y aquí vamos a ver el mismo apóstol hablándole a la misma congregación, una congregación que está discerniendo los tiempos y ha llegado a la conclusión de que el día del Señor ya ha llegado, de que esa persecución que ellos están sufriendo, esos mártires y todo eso que les ha ocurrido y le ha acontecido a ellos, era la señal final que marcaba que el tiempo final de angustia de Jacob, que el tiempo de esa última semana profetizada por el profeta Daniel había llegado ya. Y el apóstol Pablo necesita hablarles en responsabilidad, guiado por el Espíritu Santo, y decirle a la iglesia que hay esperanza. Ciertamente Dios no nos ha llamado a ira, pero todavía ese día no ha llegado, porque falta algo.
falta que ocurra algo, falta que se manifieste algo, falta algo antes de que podamos decir que esa última semana ha llegado y que se escuchará la trompeta final para que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es tan importante no hacerle caso ni darle importancia a las fábulas. Es importante que no estemos dependiendo de lo que se dice por ahí, o de lo que se ve por allá, o de lo que se escucha aún más allá. Tenemos que vivir cada día en el Señor, y cada cual le dará cuenta a Dios de sus hechos. Cada uno de nosotros dependemos del Espíritu Santo y somos corregidos por Él para que estemos de pie delante de Él y le digamos: Señor, verdaderamente, Señor, enséñame y ayúdame a discernir estos tiempos, porque yo quiero caminar por el curso correcto, yo quiero caminar por la senda correcta, yo quiero caminar por el camino correcto, Señor, y yo quiero obedecerte, Padre amado. Ayúdame, Padre amado, porque yo no quiero depender, Señor, de aquellos que dicen pero no son. Yo creo en la iglesia, en la única iglesia de Jesucristo, en la iglesia que se le ha dado poder y autoridad en el Espíritu Santo para que dependa de Dios. La iglesia que depende de la iglesia. La iglesia que depende de Dios. La iglesia de la cual salen y necesitan salir los ministerios. No los ministerios para la iglesia, sino la iglesia para los ministerios. La iglesia es la que pare los ministerios por la gracia y el favor de Dios. Y no importa cuál ministerio sea, cuál ministerio, tendrá que darle cuentas y responsabilizarse bajo una iglesia, sea la que sea, pero que sea una iglesia llena del poder y la autoridad de Jesucristo. Entonces sí estamos hablando del camino y la senda antigua. Esa era la forma apostólica de ver las cosas. Aún los ministerios apostólicos, 5 que conocemos y hemos identificado, aún esos ministerios no pueden estar por encima de la iglesia. Es la iglesia la madre. Es la iglesia la que pare, es la iglesia la que dice, es la iglesia la que abre, es la iglesia la que cierra, es la iglesia la que pone, es la iglesia la que quita. ¿Me explico? Y se han transversado las cosas, porque muchos le han dado oídos y le han dado vista a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Eso es periférico, eso es a nuestro lado. Eso no es lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido un solo camino. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Preparémonos para el 2013, porque va a ser un año donde tendremos que identificarnos y necesitamos la clave y la llave. ¿Cómo vamos a identificar lo que es correcto y cómo vamos a poder mantenernos en ese llamado que Dios nos ha dado? ¿Cómo? Y hay solamente una constante en eso. Una constante, como utilizan la luz como una constante en la velocidad, en el universo, hay una constante en los cielos y en la tierra que Dios les ha dado a sus hijos y a sus hijas. Hay una constante, y si tú y yo dependemos de esa constante, aleluya, Dios honrará tu ministerio y mi ministerio, porque Dios honra a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? En 2 Tesalonicenses, el verso 1 al 4, encontramos entonces que otra vez el apóstol les dice con respecto a la venida de nuestro Señor. Otra vez usa esa palabra en griego, parousia, ¿no? Aparición de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, dése cuenta, Él está hablando de las dos cosas que les dije anteriormente. Les está hablando de la aparición, donde no todos le verán, y les está hablando de la aparición, donde todo ojo le verá. La primera aparición viene como ladrón en la noche a llevarse algo, a ti y a mí. ¿Me explico? Y la segunda aparición viene para poner sus pies sobre el monte de los olivos y tendremos una reunión. La milenia y decenias de millares de ángeles y de creyentes que vendrán con Él. Esas dos apariciones, es necesario entender cuán cerca estamos a ese evento.
Y el apóstol le dice, esa reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, oiga, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En otras palabras, si aún yo les dijera algo diferente a ustedes de lo que dice la palabra y de lo que yo mismo les he enseñado, que sea este siervo anatema y no de Dios. ¿Me explico? Pero mire lo que está pasando. Muchos están siendo movidos fácilmente de su manera de pensar por los que manipulan el Espíritu Santo. ¿Me explico? Con las emociones, y por los que manipulan la palabra con sus programas. Y eso no quiere decir que es la perfecta voluntad de Dios, porque podemos estar hablando de sendas anchas, de puertas anchas, y no de caminos angostos y puertas estrechas, donde hay que negarse a sí mismo cada día y tomar la cruz cada día. Esto no es una pretensión, esto no es asunto de decir somos creyentes, es asunto de vivir como creyentes. En las buenas y en las malas. Es un matrimonio. En la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad o fuera de la enfermedad. De cualquier manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo soporto, lo creo, lo aguanto. Aleluya, todo. Y nadie me apartará de esta fe y de esta manera de pensar en Cristo Jesús. Ni las riquezas, ni los ministerios, ni las apariencias, ni las supuestas unciones, nada de eso me apartará del amor que es en Cristo Jesús y la senda que Él me ha trazado. Y yo sé que no es un camino fácil. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.